Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta EAPNetol, que vamos a abordar pues cómo hacer la declaración de la renta. Como muchos sabéis, la semana pasada empezó la campaña y tenemos hasta el 30 de junio para hacerla, pero como siempre nos pueden entrar dudas o no tenemos mucha idea de cómo aplicarnos las deducciones, hemos decidido hacer esta formación que venimos haciéndola desde hace años y bueno, ahora voy a presentar a José, que va a ser la persona encargada de hacerla, pero antes de nada informaros que esta formación, como todas las demás que realizamos, está financiada por el proyecto de sostenibilidad de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias a las personas que os estáis conectando. Como siempre os suelo comentar, tenéis el chat habilitado para hacer todas las preguntas, comentarios que veáis conveniente y a lo largo de toda la sesión José pues las irá respondiendo a la medida de lo posible. Así que bueno, ahora le voy a dar paso a José, pero bueno, lo quiero ir presentando. José lleva haciendo este tipo de formaciones desde hace muchos años, es experto en trámites y la declaración de la renta también, y ahora además tiene una asesoría, es el CEO de Burocracia Cero, que también tramita este tipo, bueno, hace este tipo de gestiones y muchas más. Así que nada, le voy a dar paso, que ya está por aquí preparado. Buenos días, José. Buenos días, Sara. Nada, bueno, muchísimas gracias. Sí, a ver qué tal. Nada, darte las gracias por participar en esta formación y nada, estamos ansiosos de que nos cuentes las novedades de este año, las deducciones y, oye, todas las cositas que nos puedan venir bien. Así que nada, no me enrollo más y te dejo. Venga, pues vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla primero. Bueno, como ha comentado Sara, vamos a este taller. Se trata en dar unas pinceladas a la declaración de la renta, ¿vale? El taller se va a centrar sobre todo en perceptores de prestaciones públicas como es el ingreso mínimo vital, las rentas autonómicas, las ayudas al alquiler, bono térmico, etcétera. Vamos a ir más centrados en eso, ¿vale? Aunque también vamos a ir centrados un poco en cómo tributan estas prestaciones y también cómo afectan las rentas de trabajo, ¿vale?, a lo que nosotros tenemos que pagar de impuestos. Voy a ir haciendo partes y por partes iré contestando preguntas, ¿vale? Bueno, vamos a ello. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver pues, qué es esto del IRPF, qué son los tramos fiscales, ¿vale? Cómo podemos obtener este número de referencia del borrador de la declaración de la renta. Y luego, pues ya entraremos un poco más en la parte práctica, ¿vale? En qué es el domicilio fiscal, qué se considera un domicilio fiscal, qué los datos identificativos, qué son y la importancia que tienen en el mínimo por ascendiente o descendiente, ¿vale? Veremos cuando entremos, paso esta pantalla, lo que son el resumen de nuestra renta, ¿vale? Que digamos que son un poco los datos fiscales que tiene Hacienda de nosotros, ¿vale? Va unido, como he dicho, con los datos fiscales, ¿vale? Veremos rentas de trabajo, cómo afectan las rentas de trabajo y cómo se declaran estas rentas de trabajo. Y también veremos cómo se declaran y cómo afectan las diferentes pensiones a nuestra declaración de la renta. Luego pasaremos a ver las prestaciones, cómo afectan las diferentes prestaciones y cómo es su imputación en la renta, ¿vale? Y luego pasamos un poco a las deducciones autonómicas de Castilla-La Mancha, ¿vale? Sé que hay gente de otras comunidades, entonces lo que hace va a ser luego compartir pantalla para que podamos ver un poco dónde se ven estas deducciones y los requisitos de estas deducciones. A ver, un momentito, voy a darle, creo, a presentar para poder, a ver, para que se pueda ver en grande. Vale, yo creo que así mejor, que así lo veis mejor. A ver, dejadme ver. Sí, así yo creo que lo veis mejor, vale. Vale, entonces, bueno, veremos todo esto y luego, aparte de esto, no es un taller encasillado y cerrado simplemente a ver esto, ¿vale? Contestaré a algunas preguntas, evidentemente, a preguntas muy personales, muy complejas y muy extensas, pues no podré dar respuesta en un taller de este tipo, también por una cuestión de protección de datos, ¿vale? Al igual que habrá partes que no podamos ver, porque para poder verlo tengo que entrar a una renta, ¿vale? Entonces, bueno, ahí me vais haciendo preguntas, o sea, lo que os pido que sean muy concretos y muy específicos en las preguntas, ¿vale? O sea, no entréis en explicarme casos ultra personales porque no voy a poder contestar, ¿vale? Entonces me tenéis que, por ejemplo, preguntarme, ¿cómo tributa esto? ¿O cómo tengo que declarar? ¿O cómo se declara esto? ¿Vale?
pero no me pongáis cifras, ni nombres, ni nada, porque no puedo contestar a eso, ¿vale? Bien, pues vamos a entrar un poquito en materia, ¿vale? Bueno, todo el mundo conocemos qué es Hacienda. Hacienda, pues es un organismo que se encarga de la gestión de ciertos impuestos, ¿vale? Y este organismo se encarga de lo que es la declaración de la renta, así en palabras llanas, ¿vale? Que es el impuesto de la renta sobre las personas físicas. A ver un momentito, a ver qué me dicen las compañeras. Vale, sí, se ve bien, vale. Vale, que es el impuesto de renta sobre las personas físicas. Pero, ¿qué es esto del IRPF? Vale, esto del IRPF, cuando nosotros trabajamos, ¿vale? Retenemos en nuestra nómina, dependiendo del salario, si es un salario por debajo del salario mínimo, probablemente no retengamos IRPF, ¿vale? Pero si estamos igual o por encima del salario mínimo, retenemos algo de IRPF, ¿vale? Ese IRPF es lo que se declara luego, digamos, en esta declaración de la renta. Bueno, también, como ahora vamos a entrar más en el IRPF, os explicaré más detalladamente, ¿vale? También seré encargado de recaudar por los impuestos relacionados con la Unión Europea, ¿vale? Esto pues, por ejemplo, si tenemos rentas de otros países, pero hemos residido más de 186 días en España, pues hay que ver si esas hay que declararlas, ¿vale? Un ejemplo. Y bueno, seguimos adelante. Lo que he dicho, ¿qué es el IRPF? Bueno, el IRPF es el impuesto de la renta sobre las personas físicas. Es un impuesto directo, ¿vale? No es como el IVA, por ejemplo, el IVA es un impuesto indirecto, pero esto es un directo porque va a gravar directamente la renta, lo que tú ganas anualmente, ¿vale? A raíz de pagos adelantados mensuales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros cuando hacemos la renta del año anterior. Computamos todos los ingresos que se han ganado en el 24, ya sean rentas de trabajo, ingresos mínimo vital, bono térmico, todo lo que hemos ganado el año pasado, por ejemplo, monedas virtuales, las apuestas, que ahora hablaremos de las apuestas, que esto es muy importante, ¿vale? Las ganancias del juego que también tributan, ¿vale? Todo esto corresponde al 24, ¿vale? Siempre la renta se hace un año atrás. Bueno, ¿y qué es esto de los tramos fiscales? ¿Vale? Los tramos fiscales es lo que va a gravar cuánto pagamos de impuestos, ¿vale? O sea, esto grava lo que nosotros pagamos de impuestos, el porcentaje que debemos pagar de impuestos. Y ahora me diréis, por ejemplo, si veis el primer tramo que va hasta las 12.450, ¿vale? Vemos el estatal y el autonómico, ¿vale? La renta, al igual que las deducciones que las vamos a ver, la renta se divide en dos partes. Una parte se recauda a nivel nacional y otra parte se recauda a nivel autonómico, ¿vale? Hace 10 años solo a nivel nacional hasta que Cataluña, bueno, se mandó al Estado, etcétera. Y ahora digamos que estos tramos, ¿vale? Una parte la pone el Estado y otra parte pues la pone la comunidad autónoma, ¿vale? Claro, me diréis, sí, pero yo veo aquí que de 0 a 12.450 pago un 19% por encima. Es decir, 12.450 para arriba, ¿vale? O sea, no sé si me estoy explicando. Luego aquí se aplican deducciones. A esos 12.450, si somos una persona, le aplicaremos 5.125 del mínimo, ¿vale? Que según Hacienda debe tener cualquier persona. Esto ya sin actualizarse desde los años 2002, creo, 2008, que no actualiza el mínimo por contribuyente, el mínimo por descendiente, que ahora cuando entremos en la renta lo vamos a ver, ¿vale? Pero bien, esto es un poco orientativo porque luego a esto se le aplican lo que digo, deducciones y se le aplican los mínimos por contribuyente, por descendiente y por ascendiente dependiendo de la tipología. Vale. Bueno, aquí, ¿cómo podemos obtener el número o sea, la referencia del borrador? Pues bien, a ver, voy a compartir pantalla un momentito y vamos a entrar aquí en el tema. Vamos a parar aquí, ¿vale? Toda esta diapositiva mi compañera Sara, ¿vale? Os la mandará después del taller.
Bueno, para obtener nuestro número de referencia para el borrador, ¿vale? Entraríamos en la página de Hacienda y le daríamos a acceder a la campaña, ¿vale? Y aquí iríamos a obtener el número de referencia. El número de referencia lo podemos obtener de varias maneras. Si tenemos clave PIN, ¿vale? Si tenemos certificado digital o DNI electrónico, o con el número del DNI y la casilla 505 de la declaración del año anterior. Vale, me diréis, ¿y qué pasa si yo no he hecho renta el año anterior? Pues no os va a pedir la casilla 505, lo que os va a pedir son los 5 últimos dígitos de una cuenta bancaria que esté a vuestro nombre, ¿vale? Y de esa manera también podéis obtener el número de referencia para el borrador. Con el certificado digital también, el certificado digital los pide la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ¿vale? Y una de las cosas más usadas que es la clave PIN. ¿Vale? La clave PIN, pues también la podéis pedir desde la página de Hacienda para que os llegue a vuestra casa, ¿vale? Porque a mí me pregunta gente, bueno, es que yo no tengo la renta del año pasado porque la he perdido y claro, para que me den un duplicado, pues no hay citas, etcétera. Bueno, pues en este caso, si hemos perdido esa renta del año anterior, lo que tendremos que hacer es registrarnos en clave PIN y pedir, con la clave PIN ya podremos acceder a los expedientes que tenemos en Hacienda y sacar una copia de esa declaración, ¿vale? Bien. O sea, ¿está claro lo de obtener la referencia al borrador? Esto es muy importante. Vale. Entiendo que sí. Sigo entonces. O sea, es sencillito. Para obtener la referencia no es un proceso muy, muy complicado. A ver, es más complejo si no tenemos la renta del año anterior, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya tenemos que ir a registraros en clave y esperar que nos llegue la carta. Aquí es muy importante, la carta, si os registráis en clave, os va a llegar al domicilio fiscal que tenéis en Hacienda, ¿vale? O sea, esto es muy importante porque también tengo casos en el que el domicilio no se ha cambiado, ¿vale? Y al no cambiar el domicilio, la carta llega al antiguo domicilio y no lo pueden ver. En este caso, sí que tenéis que solicitar cita en Hacienda y subir a Hacienda a que os den el registro de clave o cambiar ese domicilio fiscal. Vale. Bien. Vamos a seguir. Vale, pues bueno, esto es un poquito así como obtener ese número de referencia que, como veis aquí, pues bueno, como va a pasar la presentación, pues aquí sí que os he puesto un poquito ya más desglosado, pues bueno, clave, la que viene en Tor 5, el certificado electrónico y tal, ¿vale? Bueno, pero ¿y cuando entremos qué pasa? O sea, ¿qué vamos a ver? ¿Vale? Aquí tenemos dos cuestiones. Lo que yo primero siempre recomiendo... No, esta no, esta. Lo que yo siempre recomiendo es ver los datos fiscales, ¿vale? ¿Por qué? Porque en los datos fiscales nos va a salir todos los datos que tiene Hacienda sobre nosotros, ¿vale? Esto es muy importante y voy a explicarlo ahora, no voy a explicarlo después, ¿vale? Porque salen los datos fiscales, pero no se lleva al borrador, ¿vale? Ahora está pasando mucho, sobre todo por lo menos aquí en Toledo y Ciudad Real, la suplantación de identidad en casas de apuestas. ¿Vale? ¿Qué pasa en el caso de que nosotros entremos a los datos fiscales y tengamos lo que se llaman ganancias del juego? ¿Vale? Esto se llaman ganancias derivadas del juego, pero pues, evidentemente pues nosotros pues no hemos hecho esas un momentito que quiero pasar a la página. No. Os explico todo de una. ¿Vale? Pero nosotros, lo que os comentaba, no hemos jugado ni reconocemos, ¿vale?, esas ganancias derivadas del juego. Sumamente importante para los perceptores del ingreso mínimo vital, ¿vale? Porque tiene afectación directa al ingreso mínimo vital. Las ganancias derivadas del juego van a puntuar en los ingresos que nos van a ver a fin de año, ¿vale? Y me diréis, ¿se declaran todas las ganancias del juego? No se declaran todas las ganancias del juego, pero cuando superamos los 1.000 euros, o sea, imaginaros que una apuesta deportiva hemos ganado más de 1.000 euros, ¿vale?
En ese caso, la casa de apuestas está obligada a decirle a Hacienda, con nuestros datos, que hemos obtenido esa ganancia, ¿vale? Estas ganancias se pueden equilibrar con pérdidas. ¿Qué quiere decir? Pues supongamos, hemos hecho 4 apuestas, ¿vale? Y nos hemos gastado en las 4 apuestas 300 euros, ¿vale? Y hemos ganado 1.000. Bueno, pues lo que harán será 1.000 menos 300, que son 800 euros, ¿vale? Y esos 800 euros será la ganancia. Pero siempre que nosotros pongamos pérdidas, tenemos que tener justificantes de esas pérdidas, ¿vale? Bueno, pero como os decía, ¿qué pasa si nosotros no hemos hecho esas apuestas? Esto está pasando mucho, está pasando mucho, sobre todo a gente, a gente que cobra ingreso mínimo vital. No sé por qué, pero está pasando más en ese perfil, ¿vale? Es más, yo he tenido ya aquí a gente con ingreso mínimo vital de que hemos tratado de fiscal y digo, a ver, ¿tú has ganado tanto? No he ganado ese, ¿vale? ¿Qué pasa en este caso que no reconocemos lo que decía, estas apuestas? Bien. Pues en el caso de no conocer estas apuestas, tendremos que entrar a esta página que también os lo compartiré, ¿vale? En esta página que se llama Servicio PAX, ¿vale? Y en esta página nos va a venir explicado paso a paso qué tenemos que hacer, ¿vale? Lo primero que vamos a tener que hacer es obtener un certificado anual de movimientos del juego, ¿vale? Esto es muy importante. Y cuando tengamos ese certificado, que sale en el acto, si tenemos clave PIN o certificado digital, ¿vale? Sale en el acto, con ese certificado deberemos ir a la Policía Nacional y poner una denuncia. Y en el acto de poner esa denuncia, ¿vale? Vais a tener que mandar un correo que va a dar la policía, ¿vale? Para pedir, digamos, todos los datos de esas apuestas, igual que la cuenta bancaria, etcétera. Sumamente importante esto para la gente que cobra ayudas, ¿vale? Sumamente importante, porque lo que digo, o sea, yo tengo aquí gente que le ponían ganancias de juego a lo mejor de 9.000 pavos, o sea, y 9.000 euros en afectación directa al ingreso mínimo vital, hablamos de una cantidad y de ingresos indebidos, como ya sabréis algunos, bastante elevados. Entonces, esto no lo pasemos por alto, porque una cosa es no llevarlo al borrador. Pero, o sea, una cosa es no lo reconozco, no lo integro en el borrador. Pero eso sigue ahí lo va a ver, y lo va a ver Seguridad Social a final de año. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer estos pasos para que no nos puntúe como ingresos. Y por si posteriormente nos puntúa como ingresos, pues sea Seguridad Social, oye, no, esto ya lo hemos denunciado y hemos hecho todo el trámite necesario para que no cuente. Vale. Bien. Pues vamos siguiendo. ¿Vale? A ver, presentar. Bueno, siguiendo ya un poco así, ya vamos a entrar a lo que es el RentaWeb, ¿vale? ¿Qué es esto del RentaWeb? Vale, este año como novedad hay dos cosas, RentaWeb y RentaWeb Directo. Entonces, desde el RentaWeb Directo, ¿vale? Que lo tendremos, voy a compartir otra vez, porque esto lo tengo que explicar. Ahora vamos a las indemnizaciones, no os preocupéis, ¿vale? Ahora vamos, cuando lleguemos a la renta de trabajo, os lo comento eso. Vale. A ver. Este año hay una novedad. La novedad es el renta directa, ¿vale? El renta directa es un resumen, ¿vale? Es cuando tenemos poco rendimiento y poquitas cosas, es una manera de hacer la renta sin pasar por el borrador, digamos, sin pasar por el RentaWeb. Es una forma de hacerla directamente, por eso se llama renta directa, dándole a un botón. No lo recomiendo. No lo recomiendo. Es más, creo que es un error por parte de Hacienda. No lo recomiendo porque ahora vamos a ver el por qué no lo recomiendo cuando hacemos el RentaWeb, ¿vale? Pero el renta directa no lo recomiendo. ¿Vale? Es una novedad que han puesto este año que no me gusta nada. Vale, bien, vamos a ver la teoría y ahora pasamos a la práctica. Vale, primero tenemos que ver qué es el domicilio fiscal. ¿Qué entendemos por un domicilio fiscal? ¿Vale? Hacienda entiende por un domicilio fiscal en el que residimos más de 186 días, ¿vale? En el año anterior.
Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no se basa en el empadronamiento solo. O sea, hay en ocasiones que he tenido inspecciones de renta en el que me han pedido consumos. Consumo de electricidad, consumos de agua, etcétera. ¿Vale? O sea, esto no solo se basa, digamos, en ese empadronamiento, como normalmente estamos acostumbrados. Lo normal está acostumbrado es donde esté empadronado, es donde tengo la fiscal. No, error. Error porque Hacienda no es tonta. O sea, Hacienda incluso, evidentemente que tenemos la diferencia con Madrid. Tú haces una renta en Madrid con los mismos datos y es más beneficiosa que en Castilla-La Mancha. Que hace mucha gente empadronarse en Madrid, pero tiene los hijos en el colegio en Castilla-La Mancha. Te dice Hacienda, a ver, o sea, tiene los hijos en Castilla-La Mancha. Entonces ya te piden consumos eléctricos, consumos de agua, matrículas de estudio. O sea, cuidado con lo del domicilio fiscal. Que el domicilio fiscal para Hacienda no se trata de donde tú estás empadronado, ¿vale? Se trata de donde has residido más de 186 días. Y ahí te va a pedir que lo demuestres no solo con padrón, ¿vale? Bien. Después de deciros esto, cuando nosotros entramos al Renta Web, ¿vale? No al directo, al Renta Web, nos va a pedir lo que se llama ratificación del domicilio fiscal, ¿vale? Aquí tenemos que poner el domicilio donde hemos residido en el año 2024. Vale. Y en este caso, ¿qué va a pasar? Que Hacienda nos va a pedir si hemos estado como, pues hemos tenido el piso, estamos como inquilinos, si somos propietarios, etcétera. Y nos va a pedir una cosa que se llama referencia catastral. ¿Qué es esto de referencia catastral? La referencia catastral es el DNI, por decirlo de alguna manera, el DNI de nuestra vivienda, de donde residimos. ¿Vale? Y esto se saca de la web del catastro. Vale, voy a compartir la web del catastro. ¿Vale? Esto se saca aquí. Pues, por ejemplo, vamos a buscar una vivienda. Pues ponemos Toledo. Calle Rialberche. Aquí saldrá como... Que hay que ir probando porque a veces te sale así, ¿vale? Y ya buscamos, le damos a datos. ¿Vale? Y aquí pues ya nos va a cargar, ¿veis? Nos va a cargar, ¿vale? Aquí buscaríamos la vivienda, pues bueno, estamos en un primero, si es un primero derecha, un bajo derecha, etcétera. Buscaríamos la vivienda y esto de aquí es la referencia catastral, que es lo que deberemos poner en la ratificación del domicilio fiscal. ¿Vale? Este enlace lo vais a tener de todas maneras en la presentación que os pasará mi compañera Sara. Bien. Una vez que entremos a la renta, ¿vale? Vamos a ver esta pantallita. ¿Qué es esta pantallita? Pues bueno, aquí vamos a tener nuestros datos personales, ¿vale? Muy importante el estado civil, ¿vale? Porque, ¿qué pasa en el estado civil? Si nosotros nos hemos divorciado en el 24, imaginaos que el divorcio sale el divorcio firme o la separación firme de un juzgado, hagamos firme, no presentar la demanda, divorcio o separación firme, ratificada en un juzgado, ¿vale? Si a fecha 31 de diciembre, que es el devengo del impuesto, estamos pues, divorciados o estamos separados o viudos, pondremos el estado civil a esa fecha, siempre que esa sentencia firme, ¿vale? Porque también hemos tenido casos de gente que lo pone porque está en proceso, pero no era sentencia, ¿vale? Esto sobre todo suele pasar con los divorcios contenciosos, ¿vale? Con los divorcios que no hay acuerdo. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese factor. ¿Y qué pasa si estamos casados? Vale, y si estoy casado, pero yo no convivo con la otra persona, ¿cómo voy a poner su referencia en el borrador? Pues no. Marcarás una opción que pone aquí. Si deseas que el programa realice un cálculo individual, marque aquí. Pues marcaríamos aquí, ¿vale? Y el programa realizaría un cálculo individual, ¿vale? Bien, aquí tenemos que tener en cuenta, ahora ya vamos a entrar un poquito más en el borrador. Tengo que ir cambiando de una cosa a otra.
¿vale? Aquí tenemos que tener en cuenta, ¿vale? El borrador es así, esto va a salir rellenado, ¿vale? Pero aquí tenemos que tener en cuenta los hijos, ¿vale? Bien, los hijos que son menores de 18 años, nosotros tenemos que declarar, a ver si se ve esto cuando abro pestañas, sí, se ve. Vale. Los tenemos que declarar, ¿vale? Para que también nos deduzcan en nuestra renta. ¿Vale? Bueno, lo que tenemos que tener más en cuenta, lo más importante en este apartado, es esta parte, las vinculaciones, otras situaciones y la discapacidad, ¿vale? Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque como veis aquí, hijos de ambos cónyuges, ¿vale? Pero si estamos separados, divorciados, pues aquí tendremos que marcar la opción que sea, por ejemplo, hijo del primer declarante, si no convive con el otro progenitor. Quiere decir, pues tienes una custodia completa. Pues ok, aquí lo pondrías, ¿vale? Y luego tienes que ver si en otras situaciones, ¿vale? Tienes que poner algo. Por ejemplo, marcamos la B y aquí pues decimos, el hijo declarante, si este último convive con otro progenitor sin mediar matrimonio. Pues somos una pareja de hecho, por ejemplo, no es un matrimonio. O estamos rejuntados, ¿vale? Es decir, no se está casado ni de pareja de hecho. Pero el hijo de los dos, pues tendremos que marcar esa opción, ¿vale? Esto es importante, ir viendo bien todas las opciones y leer despacito los apartados, ¿vale? Leerlo despacito porque a veces da tendencia a error, porque se parecen mucho, pero no son lo mismo, ¿vale? Eso son unas cosas muy importantes. Al igual que la discapacidad, ¿vale? Si nosotros ponemos que tiene discapacidad, ¿vale? Nos podemos deducir, poner la deducción por descendiente con discapacidad a cargo, que lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, esto también es muy importante rellenarlo. Aquí en la discapacidad se va a tener en cuenta desde el hecho, es decir, desde que te dan la discapacidad. Quiere decir, vamos a suponer que nosotros la discapacidad la hemos solicitado en el 2022 y en el de 2024 me dan la tarjeta de discapacidad, ¿vale? La discapacidad es retroactiva desde la fecha de petición. Entonces, esa tarjeta os irá desde el 23 o desde el 22, ¿vale? Desde cuando habéis hecho la solicitud, ¿vale? En este caso, pues bueno, aquí pondremos desde cuando tenemos esa tarjeta, ¿vale? Porque se nos abrirá otra pestañita, que es que tendría que meter datos personales de gente para poder abrir ciertas ventanas, ¿vale? Y ahí tendremos que reflejar la fecha que tenemos, digamos, aprobada la discapacidad, que vendrá en la tarjeta o en el certificado, ¿vale? Y, por otro lado, tenemos que tener en cuenta, que esto es muy importante, si la discapacidad es reconocida, imaginaros desde el 22 y en la renta del año anterior no hemos metido la discapacidad de nuestro hijo, podemos modificar esa declaración, ¿vale? Meter esa discapacidad para que nos den esa deducción, ¿vale? O sea, las rentas, si hay deducciones no aplicadas, se pueden modificar y rectificar durante 4 años para atrás. Al igual que Hacienda durante los 4 años siguientes de hacer la renta, nos pueden mandar requerimientos para pedirnos cierta información, ¿vale? Esto es muy importante, sobre todo porque me pasa mucho con las discapacidades. Con las discapacidades, como que efectivamente están tardando tantísimo, o sea, te puedes tirar perfectamente 2 años y no te la reconocen. Está pasando de gente o que tiene hijos o que tiene padres que le han dado a la discapacidad, ¿vale? Y no saben que pueden rectificar, que esas rentas de para atrás se puede ir rectificando para aplicar esa deducción, ¿vale? Bien, pues esta parte es muy importante, ¿vale? Aquí, esta casilla también, si forma parte de nuestra unidad de convivencia o no. ¿Por qué lo pregunta esto? Porque si es custodia, vamos a poner una custodia total a la madre o total al padre, ¿vale? Y nosotros lo declaramos, como lo puedes poner, pero no forma parte, o sea, no vive con nosotros, pondremos que no, ¿vale? Y nada, aquí pues ir rellenando y si marcamos, como veis, la opción D o E, ¿vale? Que la D, pues aquí es leo sobre todo, hijo del primer declarante también convive con otro progenitor, hijos de parejas de hecho, hijos de declarante guarda custodia compartida, hijos de declarante cuando haya fallecido otra persona. O sea, esto hay que leerlo muy bien, ¿vale? Pues marcaremos esta opción. La E, hijos del cónyuge si también convive con otro progenitor, ¿vale? Pero aquí ya es hijo del cónyuge en guardia de custodia compartida, hijo del cónyuge cuando haya fallecido el otro progenitor, ¿vale?
O sea, aquí tenemos que leer muy bien, porque aquí suele dar tendencia a errores. O sea, aquí es donde suele haber más errores, ¿vale? O sea, aquí tenemos que leer muy bien y muy despacito según nuestra situación. Y si marcamos la D, se va a abrir esta casilla, ¿vale? Aquí tenemos que poner los datos del otro progenitor, ¿vale? Y ahora vamos a poner el caso que el otro progenitor, pues, oye, no tiene NIE ni tiene, es decir, porque tiene pasaporte, ¿vale? Y está de manera pues, irregular en el país o no está en el país, ¿vale? Pues bueno, aquí marcaríamos que no tiene, ¿vale? No tiene NIE ni NIF, ¿vale? Pero hay que ponerlo. Esto también es muy importante con el tema de que me pasa también con la gente que viene del extranjero, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces los hijos o vienen con la madre o vienen con el padre, ¿vale? Pero se vienen sin tener un documento, o sea, un documento, aquí le llaman medidas paterno-filiares, por ejemplo, ¿vale? Un documento que diga que esos hijos residen con la madre o con el padre, por ejemplo, en España, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si Hacienda nos hace un requerimiento y no tenemos ese papel, evidentemente el mínimo por descendiente no nos lo aplicarán, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tenemos una prueba, o sea, una prueba de que ese es, o sea, una autorización de que evidentemente, o un papel que diga que la otra parte está de acuerdo que viva con nosotros, ¿vale? Aquí la importancia de los convenios reguladores y todas estas cosas que la gente pues no suele hacerlo. También me pasa mucho con el ingreso mínimo vital, ¿vale? Entonces esto es muy importante. Vale, yo creo que de este apartado os he hecho todo lo que os tenía que comentar así a rasgos más importantes, ¿vale? Bueno, y ya si vamos viendo, ¿vale? Los hijos los podemos declarar hasta los 24 años, ¿vale? Aquí lo vamos viendo. Si son mayores de 25 pero tienen discapacidad, ¿vale? También podremos declararlos, ¿vale? Y si son mayores de 65 años o con discapacidad, pues también podremos declararlo, ¿vale? Bueno, al final es ir leyendo sobre todo los apartados y leerlos bien, ¿vale? Porque vais aquí, vemos hijos comprendidos entre 18 y 24 años sobre lo que nos ha constituido una tal, ¿vale? O sea, que no son incapaces. Y luego, hijos de 25 años o más con discapacidad sobre lo que se ha constituido una curatela, ¿vale? Y no están sujetos a parte de estar prorrogada o rehabilitada. Y luego también vemos descendientes distintos a los hijos o personas acogidas o tutela a los que tenga por resolución judicial, ¿vale? O sea, esto es sobre todo y también menores de 25 años o mayores de esa edad con discapacidad, como decía, ¿vale? O sea, si tenemos, por ejemplo, pues hijos acogidos, pues también irían en este apartado, si es acogimiento familiar, etcétera, ¿vale? Pero es muy importante llevar cada persona al apartado que es, ¿vale? Porque tiene un grado diferente. Vale. Aquí tenemos que tener en cuenta para las deducciones con discapacidad, ¿vale? De discapacidad, por ejemplo, de mayores de 65 años, ¿vale? No pueden tener rentas superiores a los 8.000 euros. O sea, si ya son pensionistas del régimen general, esa deducción, aunque iba con nosotros, no la podremos aplicar. ¿Vale? No la podremos aplicar. Es más, aquí te viene puesto, ¿vale? Solo deben relacionarse los ascendientes que convivan con el contribuyente que no tenga renta superior a los 8.000 euros y que no presenten declaraciones con rentas superiores a 1.800 euros, ¿vale? O sea, aquí ya nos lo deja bastante claro. Porque aquí el error más común es aplicar deducciones, ¿vale? Sin fijarnos en esos 8.000 euros. Entonces, bueno, si es una pensión no contributiva, pues habría que hacer el cálculo, que depende de cada comunidad autónoma. Pues bueno. Entonces habrá que hacer el cálculo y ver si nos pasamos o no nos pasamos, ¿vale? Vale, en este apartado... Vale, decirme si tenéis dudas en esta primera página de la renta. ¿Vale? Si tenéis dudas, me lo comentáis.
Vale, porque si no sigo, porque luego hay que ir volviendo atrás y luego es un jaleo. Bien, o sea, veo que aquí en este apartado no hay dudas. Vale. Pues vamos a seguir. Voy a dejar de compartir porque tengo que rellenar aquí datos para poder entrar a la otra pantalla, ¿vale? Un momento que rellene datos y entramos a la otra pantalla. ¿Ya no se ve? Sí. Bueno. Vale, mira, veo unas dudas que esta duda es bueno, ¿vale? A ver, esta duda es muy común. Depende si, por ejemplo, se está casado, pero la otra persona no ha trabajado, evidentemente va a salir mejor hacerla individual que conjunta, ¿vale? No, si no ha trabajado es mejor conjunta, porque te aplicas 2.300 euros de deducción. Pero si ya hay rentas de trabajo, ¿vale? Si ya hay rentas de trabajo y ya un poquito altas, que sean más de 3.000, 4.000 euros anuales, ahí ya no va a compensar, ahí ya compensaciones individuales, ¿vale? Pero cuando nosotros metamos los datos personales, nos va a hacer, o sea, el programa de la renta web nos va a sacar cómo sale la renta conjunta y cómo salen las individuales de las dos personas, tanto del matrimonio, ¿vale? Va a salir, pues, conjunta y fulanito tal o fulanito tal. Va a ser 3 columnas y os va a decir qué es lo que mejor sale, ¿vale? Aquí solo hay una cuestión que es el problema que pueden tener los perceptores de IMV, ¿vale? Y esto me ha pasado, pero ahora es una putada. A ver, cuando son perceptores de IMV o de complemento de ayuda a la infancia, una de las dos rentas tiene que ir conjunta con todos los hijos, ¿vale? Que eso ahora vamos a ver. ¿Por qué? Porque los hijos cuentan como perceptores del ingreso mínimo vital. O sea, los perceptores no son solo los padres, es la unidad familiar completa. Y como Seguridad Social, no Hacienda, Seguridad Social, pide obligatoriedad de hacer la renta, uno de los dos tiene que ir con una renta conjunta con todos los hijos, ¿vale? A ver, veo viendo más cositas. A ver, Sara, ¿ves poniéndomelas tú? ¿Vale? La siguiente, vale, porque yo no puedo darle, ¿vale? Vale, a partir de datos personales, mi hija de 18 años aparece una casilla con volumen de renta 26,60 y no sé a qué se refiere. Vale, normalmente, si te pone 26,60, habría que verlo, ¿vale? Porque aquí pueden ser, imaginaros, una beca de transporte de un curso de formación, ha trabajado temporal un día, pueden deberse varios factores. Eso se ve en los datos fiscales, ¿vale? Cuando tú entres al borrador, te van a salir las columnas que os digo y van a aparecer abajo, que ahora os lo voy a enseñar, datos fiscales. Tendrás que pulsar ahí, ¿vale? Y ahí te va a salir desglosado de qué viene eso, esos 26,60 que me dices tú, ¿vale? Vale, perfecto. Pues un momentito y seguimos. Dame un minuto. Vale. Bien. Lo que os comentaba, a ver, cuando el titular es discapacitado hace tiempo y ya tiene más de 25 años, cobra una jubilación mayor de 8.000 euros, no se puede marcar. No es que no puedas, es que no te lo va a tener, o sea, no puedes incluirlo. O sea, la casilla es muy hermética, ¿vale? O sea, esa casilla, déjame un momento para que te lo ponga también. O sea, esa casilla te lo dice claramente. No deberán relacionarse. O sea, ponerlos en la renta
los ascendientes que convivan con el contribuyente, pero tengan rentas superiores a 8.000 euros, ¿vale? O sea, no puedes ponerlo en tu declaración de la renta, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Alguna duda más sobre el primer apartado que hemos visto? Voy a esperar un poquito para ir pasando ya a los otros apartados. Pues seguimos. Vale, espérate que ahora se me ha ido esto porque entra en otro lado. Volver. Vale. Vale, cuando entremos, ¿vale? Cuando ya hayamos completado esa pantalla completa, entraremos aquí, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, pues aquí nos va a poner un poquito cómo quedaría nuestra renta, ¿vale? No puse las para arriba porque datos personales, esa es la putada, ¿vale? Nos va a ser el resultado. Si es un signo negativo, nos devuelven. Si es un signo, o sea, no tiene signo, es a pagar, ¿vale? O sea, que la gente se preocupa cuando le sale un signo negativo, me preguntan, ¿eso es que tengo que pagar? No, cuando sale un negativo, un menos, es que te van a devolver. Cuando no tienes signos, es que no te van a devolver, ¿vale? Tienes que pagar, ¿vale? Bien, en este apartado, ¿vale? No voy a entrar tanto a los obligados a declarar con un pagador, dos pagadores, porque mi compañera Sara, bueno, subió un vídeo de TikTok que os explicó esto ya. También os recomiendo ver ese vídeo, ¿vale? Se va a hacer un taller demasiado extenso, ¿vale? Porque se nos va a ir el taller de tiempo, ya os lo digo. Es un vídeo bastante claro en el TikTok de APN Castilla-La Mancha, ¿vale? Es un vídeo bastante claro que os dice quiénes son los obligados a declarar teniendo uno o más de dos pagadores, ¿vale? O sea, os recomiendo seguir a las redes de APN. También en Burocracia Cero tenemos redes sociales, ¿vale? Nos podéis seguir en Asesoría Burocracia Cero en TikTok. Vale. Una vez que estamos aquí, lo que os decía, nos va a aparecer un resultado estimado. ¿Por qué estimado? Porque luego nosotros podemos aplicar lo que se llaman deducciones, ¿vale? Bien. A ver. Vale. Ahora este comentario lo voy a contestar cuando vayamos ampliando, ¿vale? Bueno, voy a dejar de seguir un poco la presentación porque como va a ser luego un vídeo que va a pasar y la presentación nos va a pasar Sara, pues voy a dejar de seguir esa presentación, ¿vale? Para seguir por aquí por el Renta Web y no tener que ir cambiando de un lado a otro, que creo que va a ser mejor, ¿vale? Bueno, tenía una persona que me ha preguntado, ¿las indemnizaciones por despido tributan? No, pero... A ver cómo lo puedo explicar. Indemnización por despido, no los salarios. Los salarios sí tributan. Porque muchas veces lo que pasa en Fogasa, cuando, por ejemplo, nos paga la empresa y vamos al Fogasa, ¿vale? Nos paga Fogasa un dinero y ahí se dividen dos cosas ese dinero. Lo que se llaman salarios de tramitación, ¿vale? Los salarios sí hay que declararlos, ¿vale? Y os va a aparecer. Las indemnizaciones no, ¿vale? Esa es la pregunta. Y veréis que no sale en la renta. Cuando entréis no sale en la renta. Sí que la empresa está obligada a decir, le he pagado a tal persona tanto dinero. ¿Vale? A ver. Quiero enseñar otra cosa. Vale. Vale, eso es una de las dudas que teníais. Vale, ahora vamos a seguir, ¿vale? Cuando nosotros vamos a crear los apartados, ¿vale? En estos apartados, o sea, esto vais a verlo como que tiene muchas cosas y bueno, ahora vamos a ver paso por paso qué es cada cosa, ¿vale? Aquí es lo que hemos declarado en la primera pantalla, ¿vale? O sea, aquí tenemos nosotros, nuestro cónyuge, los descendientes, los ascendientes, ¿vale? Aquí, sí, o sea, esto es, o sea, y sobre todo leer muy bien, ¿vale? Aquí tenemos que diferenciar dos cosas, que son las pensiones compensatorias hacia nuestros cónyuges de las pensiones de alimentos a nuestros hijos.
son dos cosas diferentes y se declaran en dos apartados diferentes, ¿vale? Si nosotros estamos pagando una pensión compensatoria a nuestros cónyuges, ¿vale? Pues pincharemos aquí, pensiones compensatorias satisfechas al excónyuge, ¿vale? Y rellenaremos esta pantallita, ¿vale? Aquí, si en la sentencia pone que se tiene que actualizar sobre el IPC, pues bueno, nosotros cogeremos los 12 recibos bancarios. O sea, esto es muy importante. Todo tiene que ser trazable. Es decir, si declaramos algo hay que tenerlo documentado. Si declaramos un pago de pensiones alimenticias o pensiones compensatorias, tenemos que tener un documento que justifique que hemos pagado eso y que estamos obligados a pagarlo, ¿vale? Todo tiene que ser trazable, porque Hacienda sí mira las rentas, ¿vale? Bueno, pues cogeremos aquí pues rellenaremos los datos en cuestión, ¿vale? Los importes, bueno, importe de la anualidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso se va rellenando, ¿vale? Anuales, recordaros, no mensual. Luego, pues igual, ¿tenemos hijos? Pues bueno, pues aquí pues iremos desglosando, pues, hijo 1, tanto, ¿vale? O sea, aquí no es el cómputo, sino hijo 1 anual, tanto dinero, ¿vale? Pondremos el DNI y pondremos el NID del progenitor pues que la ponéis esa pensión de alimentos, ¿vale? Esto es muy importante porque esto sí que deduce, ¿vale? Y la pregunta que siempre me dicen, pero estoy obligado, los que reciben la pensión de alimentos, pero estoy obligado yo a declarar mi renta sobre alimentos. No, no estás obligado como perceptor a declararla, pero sí las compensatorias. Las compensatorias hacia los excónyuges sí hay que declararlas, ¿vale? Y en el ingreso mínimo vital, evidentemente, lo que peor es el ingreso mínimo vital, que eso me está pasando mucho ahora, muchísimo, porque la gente lo que hace es no declarar las pensiones, ninguna de las dos, y lo que hace Seguridad Social es mándame la sentencia de divorcio, separación y el convenio con las medidas paternofiliares, donde se regula cuánto tienen que pagar. Eso también está pasando con el IMV. Así que, o sea, que el no declarar aquí no significa que Seguridad Social diga, hostia, de puta madre, porque el ingreso mínimo vital, como no lo declaro aquí, voy a cobrar más. No. O sea, esto no funciona así, ¿vale? Y hay que tenerlo en cuenta. Bien, seguimos bajando, ¿vale? Vamos a otro apartado, que son los rendimientos de trabajo, ¿vale? Los rendimientos de trabajo siempre van a la casilla 003, ¿vale? Aquí en esta casilla, si desplegamos la 003, pues bueno, esto va a estar rellenado, ¿vale? O sea, no os preocupéis que esto cuando entréis lo vais a tener rellenado, ¿vale? Pero sí que tengo que explicaros cosas, ¿vale? Mirad, ahora, por ejemplo, lo que está pasando con el tema de convenios colectivos, hay convenios colectivos que están saliendo ahora y que en ese convenio colectivo se dice que se aprueban ciertas subidas salariales que van al año anterior, ¿vale? ¿Qué pasa en este caso? Imaginaros que hemos cobrado atrasos en febrero de este año, atrasos que corresponden al 2024, ¿vale? No va a salir aquí. No va a salir aquí. Con ese certificado de atraso tendremos que sumar el importe íntegro, que el importe íntegro es todo, el IRPF todo junto, ¿vale? El IRPF con sueldo. Y luego tendremos que sumar la retención aplicada, ¿vale? En esos atrasos que hemos cobrado. Esto es de suma importancia, ¿vale? Porque Hacienda, ellos comunican a Hacienda, entonces Hacienda lo va a saber, lo que pasa que no les da tiempo a implementarlo aquí. Igual que aquí en Seguridad Social y otros, ¿vale? Los gastos deducibles. Tendremos que sumar, es decir, nuestro certificado pondrá importe íntegro, tanto, pues cogemos y sumamos a lo que hay. Retenciones, tanto, las sumamos a las que hay, pondrá gastos fiscalmente deducibles, que se llaman así, ¿vale? Seguridad Social, pues lo sumamos, ¿vale? Bien, esto es importante. ¿Qué tenemos luego? Luego tenemos las cuotas satisfechas a sindicatos, ¿vale? Si hemos pagado, pues, una cuota anual a sindicatos, pues también declararemos esa cuota anual. Pues imaginamos que comisiones obreras o UGT 140 euros al año, ¿vale? Insisto en tener el documento de soporte. Todo tiene que ser trazable. Si declaramos algo aquí, tiene que haber un papel que lo certifique, ¿vale? Pues lo pondremos.
Cuota a colegios profesionales. A ver, esto siempre esto es muy controvertido, ¿vale? ¿Por qué? Porque Hacienda dice que las cuotas colegiales que se pueden deducir son aquellas que para ejercer la profesión es obligatorio estar colegiado, ¿vale? Por ejemplo, un abogado. Un abogado tiene que estar colegiado, o un gestor administrativo, ¿vale? Tienes que estar colegiado para poder ejercer esa profesión. Es obligatorio estar colegiado, ¿vale? Ahí podremos declararlo, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con trabajo social? ¿Vale? Esto es también muy controvertido. A ver, para ejercer trabajo social no es obligatorio estar colegiado, ¿vale? Y aquí va a depender mucho del técnico que os haga esa inspección de la renta. Algunos lo pasan y otros no, ¿vale? Porque ser trabajo social, ejercer de trabajo social no te obliga a tener una colegiación, ¿vale? Ahora, supongamos que para acceder al puesto de trabajo, en la oferta de empleo, ¿vale? Se nos exija estar colegiados, Vale, pues guardaremos oferta de empleo. No, es que yo para ejercer en mi actividad profesional, a mí me exigen que yo sea colegiado, ¿vale? En ese caso también, porque tenemos un documento soporte, lo que digo, voy a tener los documentos soporte, ¿vale? Para justificar eso. Pero tenemos que saber que, igual que pasa con los educadores sociales, o sea, no es una obligatoriedad la colegiación, ¿vale? ¿Que puede ser un requisito en la oferta de empleo? Sí. Es más, yo recomiendo a entidades sociales que pongan como requisito esto porque luego, para luchar esa deducibilidad, es más fácil, ¿vale? Bien. Vale, luego aquí bajamos en lo que se llama, ¿qué es esto de retribuciones en especie? Vale, esto de retribuciones en especie son, por ejemplo, esto ocurre, voy a poner el ejemplo de Amazon, ¿vale? La gente que trabaja en el Amazon de Illescas. Pues ellos tienen como un vale anual de 100 euros, ¿vale? Entonces, con cada compra que hacen en Amazon, pues le deduce un porcentaje, creo que es un 10%, ¿vale? Bien, pues en este caso ese 10% es una valoración en especie. Sí, o sea, no nos lo están regalando. Luego tenemos que declararlo en renta, porque es una retribución en especie. O sea, nos lo dan a través de algo, ¿vale? Esto es muy importante también. Y luego esto, que esto tampoco lo sabe la gente, ¿qué es esto de gastos de defensa jurídica? Vamos a imaginar que en el 2024 la empresa no nos ha pagado. Y nosotros hemos tenido unos gastos derivados de tener que contratar un abogado, pagar la minuta del abogado, ¿vale? Pagar la minuta del procurador para juicio, etcétera. Pues esos gastos, con facturas, ¿vale? Podremos deducirnos en la renta, ¿vale? Siempre y cuando sean pleitos laborales. No vale cualquier cosa, o sea, siempre y cuando sean gastos jurídicos sobre un procedimiento laboral, ¿vale? Bien. Quiero ver a ver si está aquí. Porque aquí a veces lo ponen, otras veces no lo ponen. Vale. Vale, y luego veremos esto, porque esto también tiene, ¿vale? Esto también tiene controversia ahora, ¿vale? Que esto del patrimonio protegido. Pero esto, si al final puedo, os lo explico, porque esto ahora también está causando mucha controversia, el patrimonio protegido, ¿vale? Os explico qué es, intento explicaros lo que es, ¿vale? Pero vamos a seguir porque si no, ya os digo, hacemos un taller aquí de 4 horas, ¿vale? Ahora os quiero enseñar otra cosa, lo estoy buscando, déjame buscarlo. No, tiene que salir aquí. Estos son los planes de pensiones. Los planes de pensiones, a ver, los planes de pensiones también deducen, ¿vale? Pero ya hay muy poquita gente que lo suele tener. Ya hay muy poquita gente, o sea, yo ya no me encuentro mucha gente que tenga planes de pensiones. Hay otros fondos más interesantes, evidentemente. Aquí. Vale. Mirad. Esto, que es que ahora lo van cambiando, ¿vale? Esto es lo que antes llamábamos movilidad geográfica, ¿vale? Supongamos que nosotros residimos en Ciudad Real, ¿vale? Y encontramos un trabajo en Almería. Y nos vamos de Ciudad Real a Almería.
y pasa a ser nuestro domicilio fiscal el de Almería, ¿vale? Ahí nos podremos deducir, ¿vale? Nos podemos decir hasta 2.000 euros, ¿vale? Por aceptar un puesto de trabajo que exija el traslado. Pero el día anterior tenemos que estar como desempleados inscritos, ¿vale? Que también me estoy encontrando esto. Es decir, si nosotros no estamos inscritos en la oficina de empleo como desempleados, no la podemos aplicar. Entonces, ojo con esto, ¿eh? Ojo, aunque con un día vale, pero ojo con esto. Porque aquí esto me lo han echado para atrás por no estar inscritos la gente en el Servicio Público de Empleo. Ojo que esto es importante, ¿vale? Bueno, y luego también tema de discapacidad, ¿vale? Pero esto no lo va a poner automáticamente, pues tenemos, ya sabéis que hay cierta deducción por esa discapacidad del contribuyente, no de ascendiente o descendiente, ¿vale? Y le voy a decir a Sara que si me enrollo mucho, ¿vale? Me diga algo, ¿sabes? Porque yo me suelo enrollar aquí a hablar y me puedo llegar aquí a la 1 y seguir con el taller. Vale, seguimos con los apartados, ¿vale? Bien. Este apartado es otro apartado muy interesante, ¿vale? Y lo voy a buscar el porqué. A ver si lo encuentro. No me parece por qué. Vale. Aquí tengo también casos, ¿vale? De gente que, bueno, que por separación o por divorcio, ¿vale? La casa familiar se lo queda quien reside con los hijos, sea el padre o la madre, ¿vale? Pues lo normal es que quien tenga la custodia de los hijos, pues, digamos, se queda esa vivienda, ¿vale? Aquí tenemos que marcarlo, ¿vale? Aquí tenemos que marcarlo, ¿vale? ¿Qué es esta opción? ¿Lo veis? ¿Vale? Pero como digo, como hay que rellenar datos para poder acceder, y bueno, si se da pantallitas ya aquí, nos da las 3 de la tarde o las 10 de la noche, ¿vale? Esto es muy importante también, ¿vale? Rellenarlo. Aquí iría lo que es vivienda habitual nuestra, o sea, imaginaros, pues nuestro cónyuge convive con los niños en Argés y yo vivo en Toledo, bueno, pues aquí pondrás la vivienda en la que tú resides en Toledo, ¿vale? O sea, son como dos cosas diferentes, pero sí que hay que ir rellenándolo, ¿vale? También por la deducibilidad, ¿vale? O sea, esto también hace que tenga cierta deducibilidad, ¿vale? Y nos salga un poquito mejor la renta. Vale, pues venga, vamos a seguir. ¿Esto qué es esto de rendición de actividades económicas? Esto cuando somos autónomos, digámoslo así, por encima, ¿vale? ¿Ves? Cuando somos autónomos. Y en autónomos no voy a entrar, porque como entra autónomos no acabamos. Vale, ahora vamos a otra parte, que son las ganancias patrimoniales, ¿vale? ¿Qué es esto de ganancias patrimoniales? Bueno, vamos al lío en cuestión. Vale, a ver. Bien, lo que os he dicho del juego. Todas las cosas del juego van a ir aquí y se va a sumar la casilla 288, ¿vale? Todas las ganancias derivadas del juego va a este apartado. Vale, y ahora más cositas tenemos que ver. Bien. Bien, vamos a ver otros apartados más, ¿vale? Más importante. Es muy importante que las ayudas se declaren en la casilla que es, no en cualquier casilla, ¿vale? Es decir, imaginaros que hemos cobrado ayudas de alquiler el bono joven de Castilla-La Mancha. Son ayudas públicas al alquiler y ir a la casilla 303, ¿vale? La ayuda de... Bueno, esto si no se cumple entre el 24, eso no lo voy a explicar, porque es total. El bono cultural joven a las 323, ¿vale? O sea, aquí lo que tenemos que hacer es leyendo ayudas públicas de primera instalación de agricultores, ¿veis? ¿Vale? Destinadas a la rehabilitación, subvenciones destinadas a la rehabilitación, subvenciones bien de protección oficial, etcétera. ¿Vale? Y todo lo que ya no encaja, por ejemplo, el bono térmico, ¿vale? El bono térmico va aquí, va además ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, ¿vale? Ahí, por ejemplo, va el bono térmico, van todas las otras ayudas, ¿vale? Que no se computan en otros apartados. Pero cuidado, porque aquí podemos tener dos cosas, ¿vale? Podemos tener ayudas que se categorizan como ganancias patrimoniales y tendremos otras ayudas que se categorizan como rendimientos de trabajo, ¿vale? Un ejemplo, una beca de transporte de un curso del SEPECAL. Eso se categoriza como rendimientos de trabajo.
no se categorizan como ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, ¿vale? ¿Cómo? Y me dicen, sí, pero ¿yo cómo sé esto? O sea, ¿yo cómo sé? Que yo siempre recomiendo preguntar al organismo emisor, ¿vale? Preguntar al organismo emisor, incluso si el organismo emisor, porque hay muchas veces que aquí en la Junta pasa que no tienen ni idea, ¿vale? Preguntar a Hacienda, pero no poner las cosas por ponerlas, ¿vale? Y declarada de una manera tal. Por ejemplo, la subvención de 3.000 euros de los autónomos de primer establecimiento. Pues esa ayuda va como rendimientos de trabajo, no va como ganancias patrimoniales, ¿vale? O sea, digamos que cada ayuda puede variar dónde va. Por eso aquí, por ejemplo, las ayudas públicas al alquiler ya lo ponen más claro, ¿vale? Y cuidado, porque cuando entremos en los datos fiscales y nos pida lo que se llama la incorporación en el borrador, nos va a aparecer 2 veces las ayudas al alquiler, nos va a aparecer desglosada 2 veces. Solo incorporamos una vez, no las 2. Si no, nos va a sumar 2 veces ahí, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Vale? Vale, sigo. Ahora voy a contestar todas las preguntas, no os preocupéis, ¿vale? Vamos a seguir. Vale, esto de monedas virtuales que lo voy a hacer muy rápido porque esto ya es otro tema, otro mundo. Si hemos vendido, por eso dice transmitidas, vender monedas virtuales, Bitcoin, Ethereum, ¿vale? Todas estas nuevas, tendremos que poner valor de adquisición y valor de transmisión, ¿vale? Pero hay que declararlas, ¿vale? Si ha habido venta, hay que declararlas, ¿vale? Es muy importante, porque Hacienda lo sabe. O sea, Hacienda sabe que tiene monedas virtuales, entonces hay que declararlas. Vale. Vamos a seguir. Bueno, vamos a entrar a lo que son deducciones generales, ¿vale? Vamos a entrar a la más común y la que suele preguntarme todo el mundo, ¿vale? Bueno, aquí hay gente que me dice, bueno, yo tengo hipoteca del año 2017, ¿me la puedo deducir en la renta? No, en deducción general, deducción nacional, te la puedes deducir siempre y cuando esa vivienda haya sido adquirida con préstamo hipotecario antes del 1 de enero de 2013, ¿vale? Antes del 1 de enero de 2013. Y aquí te podrás deducir las cuotas pagadas, ¿vale? Y te podrás deducir los seguros, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el seguro de hogar, otra cosa que también suele pasar, pues la gente suele meter lo que cuesta. Me cuesta 400 por el seguro de hogar, 400. No. Lo que puede meter es la parte proporcional de la obligatoriedad de tener seguro, que es la parte de incendios. Y dirás, ¿y cómo hago esto? Bueno, habría que ver la póliza y en la póliza pues vendrá incendios, ¿vale? Y habrá que ver cuánto es ese dinero, ¿vale? Igual que el seguro de vida vinculado al préstamo hipotecario. Pues sí, también podríamos deducirlo, ¿vale? Pero esto es muy importante. Esto es muy importante, ¿vale? Porque tiene que estar viviendo antes del 1 de enero de 2013. Vale. Quiero ver otra deducción que también es muy interesante. Vale. La del alquiler, ¿vale? O sea, aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿vale? O sea, nosotros tenemos deducciones nacionales y deducciones autonómicas, ¿vale? Estamos viendo las nacionales. Depende de una tendrá unos requisitos y otras pues, tendrán otros requisitos, ¿vale? Ahora, vamos con la del alquiler. Estamos en las nacionales, recordar, ¿vale? La deducción por tener el estar de alquiler, ¿vale? Siempre y cuando, o sea, aquí es que te lo pone, siempre y cuando el contrato haya sido celebrado antes del 1 de enero del 2015, ¿vale? Antes del 1 de enero del 2015. Muy importante, ¿vale? Entonces aquí pues, bueno, pondremos las cantidades satisfechas, etcétera, y nos deducirá, ¿vale? Esto de la base imponible, bueno, cuando vosotros lo pongáis, ¿vale? Si no os pasas en la base imponible, os lo va a contar, si no se va a quedar en blanco, ¿vale? Como las autonómicas que ahora las vamos a ver, ¿vale? Sí, la base imponible que sea superior a 24.107,20. Bueno, la base imponible al final, digamos que es un poco todo lo que hemos
ganado en conjunto, ¿vale? Bien. Bueno, esta es la famosa deducción por adquisición de vehículos eléctricos, ¿vale? Que también tiene su deducción. Bueno, pues aquí, pues eso, aquí rellenaríamos los apartados, pero también que sepas que tiene deducción el tema de adquisición de vehículos eléctricos, ¿vale? Esta también es muy común, esta me suele preguntar mucha gente, ¿vale? Vale, aquí sí que os voy a explicar esto es muy importante. A ver, las deducciones por mejora de eficiencia energética, ¿vale? Eficiencia energética, cuidado, no me vale cualquier cosa. Ahora vamos a suponer, ¿vale? Porque aquí lo que te va a pedir Hacienda son dos cosas. Supongamos que hemos cambiado las ventanas de nuestra casa, ¿vale? Y hemos puesto ventanas de 3 hojas, aislantes, etc. Bien, tendremos que tener un certificado de eficiencia energética antes de hacer las obras de mejora, ¿vale? Y otro certificado de eficiencia energética después de hacer las obras de mejora para justificar que hemos reducido la envolvente térmica, ¿vale? Que hemos reducido el consumo en lo que se llama envolvente térmica, ¿vale? Y entonces, si hemos hecho una reducción de energía, ¿vale? Pues podremos deducirnos estas cantidades, ¿vale? Pues esto es un máximo de 500 sobre esta deducción. Me suena, pero bueno. Ahora, como vamos a ir a otra parte, vamos a ver todas las deducciones que hay y los requisitos para que sepáis de dónde está, ¿vale? Bien, esto es muy importante. Es más, es que aquí nos lo va pidiendo. Fecha de certificado energética anterior. ¿Vale? O sea, aquí nos va a pedir todo. ¿Vale? Vale, luego, pues bueno, aquí tenemos las aportaciones pues a partidos políticos, ¿vale? Partidos políticos que también nos deducirán, ¿vale? Y también tenemos a lo que son, por ejemplo, donativos a entidades reguladas en la ley 49.000/2002, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Entidades sociales que sean de utilidad pública. Categorizadas como utilidad pública, ¿vale? ¿Vale? Utilidad pública. Muy importante, ¿vale? Entonces, pues aquí tendremos un derecho a deducción, ¿vale? Pero tiene que ser, y es superior al de no utilidad pública, como vemos aquí abajo, ¿vale? Va a ser superior, ¿vale? Entonces, las entidades que son de utilidad pública te tienen que expedir un certificado de donación, ¿vale? Y con ese certificado de donación podremos deducírnoslo. Igual, donativos, fundaciones, asociaciones de utilidad pública no comprenden la ley, ¿vale? O sea, como vemos, siempre hay que tener la utilidad pública, ¿vale? Luego, en las autonómicas sí que es verdad que hay que, si son de lucha contra la pobreza, pero no son de utilidad pública, sí puede deducirte, ¿vale? Pero es muy importante esto, que sean, o sea, estén categorizadas como utilidad pública, porque luego en las inspecciones te piden el certificado, ¿vale? De donación y tienen que estar como utilidad pública, ¿vale? Esto es muy importante. Por ejemplo, EAPN es utilidad pública, ¿vale? Cruz Roja es utilidad pública. Bueno, Cruz Roja tiene otra, van diferente, ¿vale? Porque eso están reguladas de otra manera. Pero, por ejemplo, la Cruz Roja son deducibles. Caritas son deducibles. Lo que sea, así que me venga de utilidad pública, pues me vienen estas, ¿sabes? Pero bueno, o sea, pues todas esas serían deducibles, ¿vale? Vale, y aquí igual, si nosotros hemos tenido, pues por ejemplo, pues hemos creado una empresa, hemos puesto capital social, pues igual te podrás deducir una parte, ¿vale? Esto lo que digo, estas paso por encima porque no suelen ser tan comunes, ¿vale? A ver, que ahora se me ha ido esto. Mira las más comunes, vale, interés general, vale. Vale, aquí nada. Vale. Se van bajando, ¿vale? Más abajo las autonómicas, están las deducciones familiares. Aquí tenemos la de maternidad, ¿vale? Esta deducción son 1.200 euros anuales, ¿vale? Que lo podemos cobrar o 100 euros al mes o 1.200 en la renta, ¿vale? Y esta deducción es hasta que nuestro hijo tiene 3 años, ¿vale? Si cobramos la maternidad, es incompatible con el complemento de infancia de este hijo, no de los demás, ¿vale? O sea, en el complemento a la infancia veréis que va a decir, joder, es que no me suma el hijo. No, porque es incompatible la deducción de maternidad con
el complemento de la infancia por ese hijo. Cuando ya tenga más de 3 años tendrás que pedir esa inclusión, ¿vale? Y luego tenemos, pues bueno, el incremento por guardería, etcétera, ¿vale? Por gastos de guardería. Que aquí tendremos, eso no va a salir casi todos los datos fiscales, suele salir todos los datos fiscales, ¿vale? Bueno, aquí pues rellenaremos, igual, si hemos recibido los 100 euros al mes, pues tendremos que declararlo aquí, cantidades percibidas por el abono anticipado, ¿vale? De esas cantidades. Pero hay que declararlo. Lo hemos percibido, hay que declararlo, ¿vale? Muy importante. Vale. A ver, sigo. Que se me van cerrando las pestañas. Y esto... No me he perdido. A ver, aquí. Vale. Aquí tenemos la de discapacidad por hijo a cargo, ¿vale? Cuando tenemos un hijo a cargo, pues bueno, hay una deducción que es de discapacidad, ¿vale? Si ese es de un 33,65 son 1.200 anuales y si es más de un 65 son 2.400 anuales, ¿vale? A ver, esto, a ver, tengo que explicar de una manera, a ver, esta deducción se llama como deducción negativa, ¿vale? No tienes por qué haber retenido el IRPF para aplicarla, es decir, pero sí tienes que haber estado en un régimen, por ejemplo, si hemos cobrado el subsidio durante todo el 2024, sí podemos aplicarnos la deducción. Si no hemos cobrado nada ni hemos trabajado ni nada, no, ¿vale? Si hemos cobrado subsidio o tal, o IMU, el IMV tampoco genera derecho a la deducción, ¿vale? El IMV no genera ese derecho a la deducción. Subsidio, paro, sí genera ese derecho a la deducción y el trabajo también genera el derecho a esa deducción, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando digan, joder, ya, pero yo estaba con el subsidio, pero no retengo el IRPF. No pasa nada. Es una deducción negativa. No tienes por qué haber retenido ese IRPF. No es como las autonomías que vamos a ver que sí tienes que haberlo retenido. Si tú no has retenido nada, ¿vale? De IRPF, puede restar. O sea, te van a devolver el dinero. Aquí no sé si me he explicado bien, se ha entendido bien, porque esto siempre es como muy complejo explicarlo, ¿vale? Tanto esta, ¿vale? Como la de familia numerosa. La familia numerosa, ¿vale? También, la familia numerosa, aunque no lo hayamos retenido, también, ¿vale? Déjame ver otra, porque había otra importante. A ver. Vale, esta. A ver. A ver, aquí. Aquí. Vale, ¿ves? Aquí también tenemos otra que es la deducción por ascendiente, separado legalmente o sin vínculo anterior con 2 hijos, sin derecho a percibir unidades por alimento. ¿Vale? Es decir, si tenemos 2 hijos, estamos separados legalmente o no hay vínculo matrimonial ni nada, o somos con lo que se llama madres solteras sin tenerlo reconocido el padre, ¿vale? Aquí también nos podemos aplicar la deducción, ¿vale? Estos 100 euros al mes o estos 1.200 en caso de hacerlo anual, ¿vale? Bien. Vale, estas son las importantes de las generales, ¿vale? Y la vamos a tener, o sea, la tenemos en deducciones familiares, ¿vale? Vale. Seguimos. Pues al igual que deducciones nacionales, tenemos deducciones autonómicas, ¿vale? Que son estas. A ver, las autonómicas, para hacerlo a grosso modo, son una mierda, ¿vale? Porque o has cobrado muy poco y te has retenido mucho o prácticamente no tienes acceso a ellas, ¿vale? ¿Qué va a pasar aquí? Vale, aquí, cuando nosotros pongamos la deducción, ¿vale? Esto sí resta sobre el IRPF, es decir, hemos tenido que retener ese IRPF. Si no lo hemos retenido, no se va a poner en color, se va a quedar en blanco, ¿vale? Al igual que si no tenemos derecho. Si no tenemos derecho a ella porque nos hemos superado en los tramos, ¿vale? Son una mierda los tramos, son una mierda los tramos. Creo que era, por ejemplo, del alquiler en individual 14.000 y con menos de 14.000 y en colectiva menos de 25.000, me encontrarás tú, ¿sabes? Pero bueno, ¿vale? Por ejemplo, estas que son para menores de 36, pues igual aquí pondremos el importe, municipio, ¿vale? Ahora os voy a pasar, esto hay que mirarlo en un mapa, ¿vale?
Entonces hay que mirarlo, el tipo de municipio se mira en un mapa, ¿vale? Que os lo voy a poner ahora, al igual que el residir en zonas rurales, ¿vale? Hay que mirarlo en un mapa, que ahora lo voy a poner, ¿vale? Bueno, pues eso, aquí tenemos ciertas deducciones que podemos ir aplicando según nuestra situación, ¿vale? Aquí pues, ir leyendo sobre todo y ver viendo, ¿vale? Pues tenemos mayores de 75 con discapacidad, tenemos por contribuyente mayores de 75, si tenemos más de 75 años, pues nos podemos aplicar una deducción de 150. Por el cuidado de mayores de 75, que también es una deducción de 150. Lo que digo, por cantidades donadas para cooperación al desarrollo de las entidades para lucha contra la pobreza, exclusión social y ayuda de personas con discapacidad. Pues igual, si hemos hecho este tipo de donaciones, pues nos podremos deducir esas donaciones. Por familia numerosa, pues igual, aquí marcaríamos si es en general o, bueno, aquí sí general especial, ¿vale? Y iríamos rellenando todas estas cositas, ¿vale? Vale. Ahora, os voy a enseñar dónde está el mapa, ¿vale? Porque es muy importante que para la deducción de zonas rurales y la deducción del alquiler, ¿vale? Hay que ver un mapa, que es el mapa de despoblación, ¿vale? Mapa de despoblación CDM. Voy a poner... Yo no sé si luego puedo mandar aquí enlaces. Creo que sí. Y ahora voy a contestar a cabo y ya empiezo a contestar todas vuestras dudas, ¿vale? Vale. Voy a ver si puedo copiar el mapa. Vale, el mapa de despoblación es en este lance, es donde lo podéis ver, ¿vale? Ahora voy contestando a todas las estas. Voy a acabar con esto y contesto a todo lo demás, ¿vale? Vale. Las deducciones autonómicas que tengan que ver con zonas rurales o con el alquiler, ¿vale? Las miraríamos en este mapa, ¿vale? Este es el mapa de ahora tenemos, pues aquí pondríamos, por ejemplo, Argés, Toledo, Castilla-La Mancha. Mancha. A ver si me sale. Vale, pues Argés te dice periurbana. Por ejemplo, esta no tiene derecho a deducción. Población, ¿lo veis? Que os va a poner la población. ¿Qué es lo que tenéis que mirar? ¿Vale? ¿Qué es lo que tenéis que mirar para poder aplicar las deducciones? ¿Vale? Vale, pues municipio, por ejemplo, que esté en extrema despoblación. Pozuelo. Pozuelo de Calatrava, creo que es extrema, a ver. Ahora es periurbana. Dejadme ver una en extrema para poder enseñaros uno. Pues mira, vamos a este, ¿vale? Precio Ciudad Real, Pueblo de Rodrigo, ¿ves? Extrema despoblación, ¿vale? Esto es lo que tenemos que mirar, el nivel de habitantes y tal. Pero tenemos que comprobar esto. ¿Aquí qué va a pasar? ¿Vale? Cuando aplicamos la deducción de zona rural, va a pasar una cosa. Para aplicar esta deducción, tu médico de cabecera, tiene que estar en ese pueblo, en ese municipio, ¿vale? Porque Castilla-La Mancha lo que te va a pedir, si te viene inspecciones, las inspecciones vienen porque te dicen, no, pero es que usted, el médico, lo tiene, por ejemplo, en Toledo, y usted tiene puesto que está en el pueblo de Don Rodrigo, ¿vale? Ellos lo comprueban a través del médico, ¿vale? Esto es muy importante que lo sepáis. Vale. Os he pasado el mapita. Vale. El mapita. Vale, o sea, este mapa es muy importante, vamos a seguir. Y acabo y ya veo todas las preguntas y os voy contestando pregunta a pregunta, ¿vale? Pero prefiero hacerlo de una y que acabemos de una y ya pues ir poquito a poco explicándolo, ¿vale? Vale, luego aquí tenemos por arrendamientos de familias numerosas, monoparentales, ¿vale? Por discapacidad, ¿vale? Pues aquí vamos viendo todas las que hay. Vale, hay una muy interesante, a ver si la encuentro. Lo que digo, estamos en Castilla-La Mancha, cuidado, ¿vale? Luego, vale, esta. Castilla-La Mancha, cada comunidad tiene las suyas, ¿vale? Pero bueno, todos están en el mismo lado, que son deducciones autonómicas. Vale, en Castilla-La Mancha también hay una deducción que son por tener una hipoteca variable. Si tú tienes una hipoteca variable y eres menor de 40, ¿vale? Podrás deducirte entre 100 y 250 euros dependiendo del tramo, ¿vale? Que estés. Ahora voy a enseñar dónde están todas esas deducciones, ¿vale?
Por eso pone véase la ayuda. O sea, aquí tienes que poner tú cuánto te deduces. O sea, aquí estos son muy listos porque tienes que ya ser adivino, ¿sabes? De cómo computan los ingresos, ¿vale? Vale, se tiene una vivienda habitual y es un préstamo variable. Tenemos que tener en cuenta que el préstamo variable tiene que ser justificado. No me vale una mixta, ¿vale? Una hipoteca mixta no vale, ¿vale? O una hipoteca que el primer año es fija y el año pasado ha sido fija y este año pasa variable. No. Tiene que ser variable y que tenga un documento trazable, ¿vale? De que esa deducción es variable, ¿vale? Y luego tenemos aquí algo muy interesante, que son las inversiones a entidades de la economía social, ¿vale? ¿Qué es esto de la economía social? Vale, esto de la economía social son, por ejemplo, una empresa de inserción, ¿vale? Una empresa de inserción, pues bueno, si hemos hecho algún tipo de inversión o hemos constituido una empresa de inserción, imaginaros que yo cojo y constituyo una empresa de inserción, pues esa inversión me puedo reducir una parte, ¿vale? Es una empresa de la economía social. Una cooperativa, ¿vale? Es una empresa de la economía social, ¿vale? Una asociación es una empresa de la economía social, ¿vale? Son lo que se llaman empresas de la economía social. ¿Vale? Bien, os voy a enseñar dónde están todas las deducciones. A ver. Te voy a mandar el enlace. Confeccionar, no, lo que quiero ver son deducciones Castilla-La Mancha. Vale, voy a compartir. Compartir y... ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos toda... Os voy a mandar también el enlace. Luego se me va olvidando. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, pues tenemos todas las deducciones que hay en Castilla-La Mancha y sus requisitos, ¿vale? Vamos a ver la del alquiler, ¿vale? Por ejemplo. Bien, pues aquí te dice, podrá deducirte el 15% de las tasa con máximo de 450 euros. Te aparece un 20% de la cantidad de arrendamiento de la vivienda si, hasta 112 euros, si hay una población con menos de 2.500 habitantes, ¿vale? Y tu domicilio habitual en un municipio de Castilla-La Mancha con población superior a y hasta 10.000 habitantes que se encuentre, ¿vale? ¿Vale? Por esto es muy importante, ¿vale? Mirar ese mapita que yo, o sea, ese mapa de población que os he pasado, ¿vale? Estos son los requisitos, pero ahora los económicos. O sea, esto es una mierda. O sea, las deducciones de Castilla-La Mancha son una mierda. Y lo digo así, claro. Es una puta mierda porque básicamente, o sea, casi nadie se las puede aplicar. O sea, vamos a ver. O sea, puedes aplicártela si la base no supera 12.500 euros. Vamos a ver, que con 12.500 euros individualmente lo pagas un alquiler ahora mismo, ¿vale? Y en conjunto 25.000. Ya me dirás tú. O sea, aquí al final son 4 pelagatos los que se aplican estas deducciones. Si te los venden como que... ¿sabes? No. ¿Vale? ¿Qué va a pasar si nosotros metemos la deducción y no tenemos derecho? La casilla de la deducción no se va a poner de color. O sea, no pasa nada ponerlo, ¿vale? Probar, si no sabéis cuánto está, lo ponéis y tal, ¿vale? No pasa nada en la del alquiler. La que sí tenemos que tener en cuenta, porque ahí sí hay que poner cuánto dinero, ¿vale? Es cuando son hipoteca variable, ¿vale? Vale, aquí lo vemos, ¿vale? ¿Y cuándo podemos ponerlo si es hipoteca variable? Pues bien, hasta 12.500 euros en renta individual serán 150. Entre 12.500 euros y 27.000 serán 100 euros. Y eso es mayor de 27.000, nada. En rentas conjuntas, hasta 25.150 euros. Entre 25.000 y 36.000, 100 euros. Y si es más, nada. ¿Vale? Esto es muy importante saberlo. O sea que al final, estas opciones son las que suelo pasar más por parte porque casi nadie se las aplica. ¿Vale? Otras comunidades, joder, es que tiene mejores deducciones. ¿Vale? Bueno, pues aquí es lo que nos ha tocado. ¿Vale? Pero bueno, estas son las deducciones, aquí podéis ver todas. Igual lo que es de otra comunidad, pues veis, aquí están todas las comunidades autónomas. ¿Vale? Podéis ir viendo las comunidades autónomas y ya pues podéis ver los requisitos que tiene cada deducción, ¿vale? Y bueno, así un poquito yo creo que a priori sería un taller de las rentas un poquito, ya te digo, o sea, más enfocado a rentas de trabajo y un poquito más enfocado a percepción de prestaciones, ¿vale?
Voy a ver ahora vuestras dudas y os voy contestando. Voy a dejar de compartir. No se ve para arriba porque hay más. Vamos a ver. A ver, déjame ver. Joder, es que muchos. A ver, esto ya lo he visto. Este también. Vale, es que no puedo poner las preguntas. Vale, preguntáis, ¿se puede deducir por un familiar la persona mayor que está ingresada en una residencia? Si está en una residencia no te vas a poder deducir, ¿vale? Porque está en una residencia. Es más, tienes que marcar, te lo va a pedir la casilla que marques si está en una residencia o no, ¿vale? Vale, ¿las prestaciones de dependencia tributan? No, están exentas. La ley de dependencia, lo que son las prestaciones que giran en torno a la ley de dependencia, así como las pensiones de incapacidad y tal, esas están exentas, no tributan, ¿vale? O sea, imaginaos que si tienes un hijo que es autista, un ejemplo, ¿vale? Y tenéis una prestación por dependencia, no, esa no tributaría, ¿vale? ¿La ayuda de conciliación familiar del ayuntamiento tributa? Bueno, pues esto es muy buena pregunta. Habrá que ver esa resolución, lo que os digo. O sea, al final es una pregunta muy concreta. Habrá que ver esa resolución, ¿vale? Y cuando entres en la renta tendrás que ver si aparecen en los datos fiscales. Pero bueno, ahí sí que es verdad que de ese ayuntamiento, depende cómo lo haya puesto, tendrás que preguntar directamente a ese ayuntamiento. Esa sí que no te la puedo contestar, es muy específica y cada ayuntamiento, pues hay ayuntamientos que no lo tienen que tributar y otros que sí, ¿vale? Vale, los gastos jurídicos de violencia de género no son deducibles. Vale, la cuota anual de matriculación de una entidad social, ¿la puedo poner en declaración de la renta el cónyuge de esa persona en lugar de la No. No. Lo puede poner al nombre de quien va, al titular del certificado. Si en el certificado esa persona no aparece, no. Lo que os digo, muy importante la trazabilidad de ese gasto, ¿vale? O sea, el documento soporte, ¿vale? Muy importante. En conjunta, evidentemente, pues sí, pero en individuales no, ¿vale? Bueno, esto ya lo ha contestado el material escolar. Sara, pasa al siguiente. Vale, las becas, espera, te has pasado de las becas, bueno, no, las becas de bachillerato, a ver, las becas del MEC, ¿vale? Del Ministerio de Educación están exentas de declaración, no tienen efectos en la declaración de la renta. Que entiendo que te refieres a esas. Vale, pues un momentito, que no me las sé todas de memoria y te lo digo en la casilla. Casilla 698 y 699, ¿vale? Son las que tienen efectos sobre eso, ¿vale? 698 y 699. Pago de una obra realizada en la vivienda habitual, el cambio de baño de ducha para una persona con discapacidad. Sí, estas están. Dejadme un momento. A ver. Mirad. Esa se llaman obras de instalación de adecuación de la vivienda de personas con discapacidad, ¿vale? Y esas te tienes que ir a la casilla 704, 705, ¿vale? Y en esas casillas es donde marcarías ese importe y la fecha de inicio de obra y la fecha de finalización de obra, ¿vale? Con un límite máximo de 12.080 euros. Si el número 36, sí, te lo puedo decir marcando otros municipios. En el acto de inversión de entidad de la economía social. Uf, es que esto es muy extenso, Elena. Eso, ahora sí que te dejo mi correo y te mando por ahí, porque eso es que es muy extenso, ¿vale? Déjame verlo un momento, pero eso es extensísimo. O sea, eso, porque he tenido alguna de esas y esas es que es extensísimo.
Mira, por ejemplo, cuantía límite de deducción, 20% de las cantidades invertidas durante el ejercicio en las aportaciones realizadas con finalidad de ser socio en entidades que fueran parte de la economía social, ¿vale? Pero es que esto tiene más, o sea, es que tiene más chicha, ¿vale? Esto luego te dejo mi correo, si quieres te mando yo un correo con la explicación del asunto, ¿vale? Siguiente, Sara. ¿Sara? ¿No hay más? No, por ahora no tenemos más. Estaba preguntando justo en el chat si Vale, teníamos alguna más. había visto una cosa que quiero contestarla. A ver, ponme la de Noemí, esta, la de Noemí Sánchez Zavaro, que pone en virtud de la ley. La ves. Vale, esta me ponéis, en virtud de la ley del artículo 3. De la ley tal sobre colegios profesionales, de creación de colegios de asistentes sociales y los estatutos de trabajadores, es necesaria la colegiación de los trabajadores sociales. A ver, cuidado con esto. Hablamos de Hacienda, ¿vale? Hacienda no lo interpreta así. Porque interpreta que para tú trabajar, ¿vale? Como trabajador social, no te hace falta la colegiación, ¿vale? No te hace falta la colegiación. Evidentemente, ¿vale? Si la oferta de empleo, por eso insisto, o sea, está muy bien el artículo, pero aquí vas a depender del inspector que te toque. Y ya te digo, por 100 euros, 150 euros no te va a ser un contencioso administrativo contra la administración. Aquí depende del inspector, porque esto que tú me mandas, yo también lo he mandado en requerimientos y me dicen la contestación, ¿vale? Muy bien. Pero para el ejercicio, si trabaja una entidad social, para el ejercicio de sus funciones, ¿vale? No le requiere estar colegiado, ¿vale? Entonces, aquí, evidentemente, yo he mandado algún certificado de entidad social total, pero no va a ser a unos contenciosos. O sea, estos son listos. Aquí depende del inspector. O sea, esto pasa como en empresas con el IVA. Depende del inspector que te toque, te va a admitir esto o no. O sea, a mí hay cosas que no me han admitido que te aseguro que ves la ley que dices, ¿sabes? Pero como son listos, o sea, que no te será un contencioso administrativo, por 100 euros, pues yo los pongo. O sea, yo ya las pongo. O sea, todos que son trabajadores sociales, yo se las pongo. Porque yo, como tú mandas, yo también entiendo la ley así. Luego, pues ya tienes que discutir pues, con el técnico que te vaya a hacer esa revisión, ¿vale? Pero evidentemente está regulado. Es una putada. Yo pongo el código según mi población y no me pone ninguna cantidad. El año anterior sí me la hizo y vivo. Vale. Cuando no te pone ninguna cantidad es porque lo que os he explicado. Voy a volver a compartir para explicarlo, ¿vale? Vale. Vamos a ver dónde está esta que tú me dices. Esta es la del alquiler. Entiendo, o me da igual que sea la del alquiler o sea la de despoblación. Vamos con la despoblación, por ejemplo. Aquí. Vale, una cosa es cumplir ese requisito, pero luego hay que cumplir los requisitos económicos, ¿vale? O sea, cada deducción va a tener un requisito económico, ¿vale? Estoy buscando este de aquí. El alquiler que tiene menos jaleo. A ver. Pero quiere decir que te lo pone muy claro. Bueno, lo voy a encontrar. La del alquiler. Vale. Es una cosa, pero luego tú tienes que irte al requisito económico, ¿vale? Para aplicarlo. Si te pasas, ¿vale? En las bases te pasas de las cifras, se va a quedar en blanco. No se va a poner cantidad, ¿vale? No se va a colorear la cantidad. Se va a quedar en blanco. Aunque tú lo pongas, se va a quedar en blanco. Porque no cumples alguno de los requisitos, ¿vale? Entonces, si no cumple alguno de los requisitos, se queda en blanco. ¿Vale? Sara, ponme la siguiente. Vale, me ponéis la ayuda del alquiler
¿Efectivamente se tiene que declarar? A ver, depende. Si el ayuntamiento ha mandado el modelo Hacienda, sí. Es que aquí es lo que os digo. Depende del ayuntamiento. Hay ayuntamientos chiquititos de pueblo que no lo manda Hacienda, no sale en Hacienda y no lo declaras, ¿sabes? Para que luego no te lo resten del IMV. Porque es que esa ayuda de los ayuntamientos es una putada porque te lo van a restar del IMV. Las ayudas de emergencia, por ejemplo, que dan los ayuntamientos, pues tampoco se declaran. Las ayudas de emergencia social que da la Junta no se declara, ¿vale? Sí. Es que ahí habría que ver en Albacete, ¿sabes? Habrá que ver esa resolución y verlo. Yo entiendo que no, ¿vale? Pero insisto, a eso habría que ver la resolución de esa ayuda, ¿vale? Habría que ver esa resolución de esa ayuda. Porque, por ejemplo, cuando son una ayuda de alquiler por una emergencia, ¿vale? Emergencia social o tal, no se llevan a la renta, ¿vale? Para que no tengan repercusión en las otras prestaciones que cobras, ¿vale? Entonces, que entrar por radio no sale, yo no la pondría, ¿sabes? O sea, por ejemplo, hay muchos intentos chiquititos, como os digo, que no lo ponen porque evidentemente tiene afectación directa a la renta. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosita más? Ahora voy a poner ahora un directo en TikTok, ¿vale? En el directo de Asesoría Burocracia Cero, también para ir contestando dudas, ¿vale? En cuanto cerremos aquí, para no estar en dos sitios, no lo he abierto aquí, ¿vale? Pero ahora también estaré contestando dudas ahí. Si alguna duda más, alguna cosa que tengáis así. Vamos a esperar un poquito, Sara, y si no, pues cerramos. Mi compañera Sara, a todos los que estéis inscritos, os va a mandar la presentación, ¿vale? Entonces, os va a llegar la presentación. Y también, si tenéis alguna duda así, pues concreta, fácil, a ver, no puedo hacer la renta, ¿vale? En una consulta, pero, hombre, si me preguntáis, pues, por ejemplo, mira, me pasa esto, pues os puedo dar unas pinceladas de ayuda, pues no hay problema ninguno, ¿vale? Por lo que digo, vamos a esperar un poquito. ¿Vale? A ver, al final las rentas de ingreso mínimo vital y estas son muy sencillas, ¿vale? No tiene una gran complicación si no ha habido otras cosas, ¿vale? Igual que la de los pensionistas, no tiene gran complicación si no ha habido otras cosas, ¿vale? Vale, estas ayudas sí tributan, ¿vale? Estas ayudas, las de la PAC, sí tributan. Y estas creo que van a ganancias patrimoniales. Es que todavía no me ha llegado ninguna este año de estas. Me tiene que llegar ahora uno porque tengo una renta de estas. Estas creo que van a ganancias patrimoniales. ¿Vale? Pero estas sí tributan. Y te deberían salir los datos fiscales. Esas sí salen los datos fiscales. Vale, pues Sara, yo creo que vamos a cerrar, ¿no? ¿Te parece? Sara, micrófono. Perdonad, que nada, darte las gracias enormemente, José, por este taller que ha sido súper práctico y muy interesante y muy didáctico sobre todo. Y nada, muchas gracias también a todas las personas que os habéis conectado. Estamos seguros que José os ha podido resolver muchas de las dudas que teníais. Y nada, como os digo siempre, si queréis estar en nuevas formaciones, os podéis suscribir a nuestro boletín porque cada mes sacamos formaciones y como también ha comentado José, ahora mismo en cuanto pueda subo este taller, os mando el enlace junto con su presentación, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos y a ti, José. Bueno, pues nada, nos veremos en siguientes talleres. Nos vemos, seguro eso. Bueno. Adiós. Bueno, hasta luego, adiós.